En este vídeo vamos a hablar, primero, sobre los dispositivos de entrada que son los siguientes. El ratón es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un ordenador. Permite transmitir información al ordenador desplazándolo por la superficie para moverlo y pulsando sus botones para realizar ciertas acciones. El teclado es un dispositivo de entrada que hace llegar la información al ordenador. Permite introducir datos, comandos y programas en la CPU. Los tipos de teclado más destacados son el QWERTY, el Dvorak, el teclado extendido, el teclado ergonómico. El lector de códigos de barras es un haz de láser que lee dibujos formados por barras y espacios paralelos, que codifica información mediante anchuras relativas de estos elementos. Los códigos de barras representan datos de una forma legible por el ordenador, y son uno de los medios más eficientes para la captación automática de datos. El escáner es un dispositivo que utiliza un haz luminoso para detectar los patrones de luz y oscuridad, o los colores, de la superficie del papel, convirtiendo la imagen en señales digitales que se pueden manipular por medio de un software de tratamiento de imágenes, o con reconocimiento óptico de caracteres. El joystick es un dispositivo de entrada que es utilizado, comúnmente en juegos de consola o PC. Literalmente, palanca de juegos. Usado para mover un objeto por la pantalla. A diferencia del ratón, permite transferir movimiento, no solo en dos sino en las tres direcciones del espacio. Las tabletas digitalizadoras se utilizan para realizar dibujo y gráficos con gran precisión. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete. El lector de bandas magnéticas utiliza señales electromagnéticas para registrar y codificar información en una banda emanada que puede ser leída por una máquina, para identificación instantánea. La aplicación más difundida es la de las tarjetas de crédito y débito. Las pantallas táctiles son pantallas que pueden detectar las coordenadas, X, Y, de la zona de la propia pantalla donde se acerca un puntero. Este es un sistema muy sencillo para dar entradas o elegir opciones sin utilizar el teclado. Las tablets son unidades de entrada que permiten transferir directamente al ordenador gráficos, figuras, planos, mapas, o dibujos en general. Esto se hace pasando manualmente una pieza móvil por encima de la línea a digitalizar y automáticamente se transfieren las coordenadas de los distintos puntos que forman la imagen. La cámara digital es una cámara que se conecta al ordenador y le transmite las imágenes que capta, pudiendo ser modificada y retocada, o volverla a tomar en caso de que esté mal. Existen varios tipos: cámaras digitales, cámaras de vídeo, webcams. El micrófono es un periférico por el cual transmite sonidos que el ordenador capta y los reproduce, los salva, etc. Se conecta a la tarjeta de sonido. Los dispositivos de salida son los monitores, las impresoras, el plotter, el microfilm. El monitor es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. Es imprescindible para que el ordenador permita visualizar el resultado de la información procesada. Hay varios tipos según su tecnología: los CRT, los LCD, los TFT, los monitores de plasma. Los tipos de monitores son: el CRT, está basado en un tubo de rayos catódicos. Es el más conocido, fue desarrollado en 1987 por Carl Ferdinand Braun. El LCD, a este tipo de tecnología se le conoce por el nombre de pantalla o display LCD, sus siglas en español significan pantalla de cristal líquido. Estas pantallas son incluidas en los ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, entre otros. El TFT, significa transistor de película fina. La aplicación más conocida de los TFT son las pantallas de visualización planas de LCD, en las cuales cada píxel se controla mediante 1 a 4 transistores. Las pantallas de TFT a veces se llaman LCDs de matriz activa. Los monitores de plasma. La pantalla de plasma fue desarrollada en la Universidad de Illinois. Originalmente los paneles eran monocromáticos. Tienen mayor resolución y ángulo de visibilidad.
La impresora es un dispositivo que sirve para captar la información que le envía la CPU e imprimirla en un soporte físico. Su comportamiento inicialmente era muy similar al de las máquinas de escribir, pero actualmente son mucho más sofisticadas. Hay varios tipos: impresoras matriciales o de aguja, impresoras térmicas, impresoras láser, impresoras de inyección de tinta. Los tipos de impresoras son: impresoras matriciales o de aguja, también llamadas de matriz de puntos. Los caracteres se forman por medio de una matriz de agujas que golpea la cinta entintada, transfiriéndose al papel los puntos correspondientes a las agujas disparadas. Al estar los caracteres punteados, su calidad es peor. Impresoras térmicas. Son similares a las impresoras de agujas. El calor se transfiere desde el cabezal por una matriz de resistencias en las que al pasar una corriente eléctrica se calientan, formándose los puntos directamente en el papel. Son habituales en los cajeros bancarios y tickets de compra. Impresoras láser. Estas impresoras tienen una gran importancia por su elevada velocidad, calidad de impresión, relativo bajo precio y poder utilizar papel normal. Su fundamento es muy parecido al de las máquinas de fotocopiar. Impresoras de inyección de tinta. El descubrimiento de esta tecnología fue fruto del azar. Son las más utilizadas por su relación calidad/precio. Una de las aplicaciones de la impresión con tinta es el marcado de lote y fecha de caducidad en botellas de productos alimenticios. El plotter es un tipo de impresoras de impacto. Tiene cartuchos rellenos con tinta líquida. Cuenta internamente con chips y circuitos electrónicos que reciben órdenes desde el ordenador y almacenan los datos para imprimirlos. El cabezal de impresión que contiene los cartuchos se mueve mientras el cartucho va expulsando minúsculos chorros de tinta sobre la hoja para formar el gráfico o carácter. Para formar los colores, mezcla los chorros amarillo, magenta y cian. El microfilm es una técnica de representar los datos de salida. Las técnicas COM se usan en los bancos para llevar los registros de los balances diarios de cuentas. Esto supone un gran ahorro de papel, al evitar las salidas por impresora, al tiempo que reduce problemas de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento son: discos magnéticos, discos ópticos, discos magneto-ópticos, dispositivos de almacenamiento basados en memoria flash. Discos magnéticos. Son los sistemas de almacenamiento que en la actualidad tienen más importancia, ya que constituyen el principal soporte utilizado como memoria masiva. A pesar de que son más costosos que las cintas, son de acceso directo, y con ellos se consiguen tiempos medios de acceso mucho menores que con las cintas. Un disco está constituido por una superficie metálica o plástica recubierta por una capa de una sustancia magnética. Hay dos tipos de discos magnéticos. Discos flexibles. Era el más utilizado hasta la aparición de la memoria flash. Es un dispositivo de entrada-salida. La grabación puede efectuarse en una única cara, o en doble cara. Discos duros. Un disco duro es un soporte de almacenamiento más o menos perdurable. Tiene tecnología magnética. Un disco duro está compuesto de numerosos discos de material sensible a los campos magnéticos, apilados unos sobre otros. Los discos ópticos son dispositivos que utilizan tecnología láser para grabar los datos. Tienen una gran capacidad de almacenamiento de la orden de gigabytes. La aparición de los discos ópticos provocó una revolución en los sistemas de almacenamiento gracias a la cantidad de información que pueden almacenar con un coste bajo. Utilizan tecnología óptica. Los tipos de discos ópticos son: el CD-ROM, es un disco compacto de solo lectura. Es un soporte óptico. Es un sistema de almacenamiento de información en el que la superficie del disco está recubierta de un material que refleja la luz. El DVD, es un sistema semejante a los CD-ROM, pero usando láser de distinta frecuencia, lo cual da lugar a densidades de grabación más elevadas, e incluso por una misma cara se pueden tener 3 capas de grabación. El HD DVD y Blu-ray tienen capacidad de almacenación muy superior a la de sus predecesores. Ambos discos están hechos para almacenar vídeos en alta definición y datos. Discos magneto-ópticos. Es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí. Puede ser utilizado para almacenar datos informáticos como pistas de audio.
La grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser, y la produce por medios ópticos. Las memorias flash, que en un principio eran utilizadas para almacenar los datos de la BIOS, se ha popularizado y su uso se ha generalizado hasta el punto de que cada vez son más los dispositivos de almacenamiento que utilizan esta tecnología. Estos dispositivos tienen un tamaño reducido, no necesitan baterías ni pilas.